es el maestro en ingeniería Oscar Secundino Sánchez, and he will talk about controlled synthesis of electrolyte nanofibers or titanium dioxide with different morphology. Please. Los avances que les voy a presentar del proyecto que estamos desarrollando es el proyecto general, se llama Síntesis, Caracterización y Aplicaciones de Nanofibras Electroliladas en la decoloración de colorantes reactivos usados en la industria textil. La plática exactamente del séptimo semestre es la síntesis controlada de nanofibras con diferente morfología. Esta presentación pues consta de los objetivos que nos trazamos al inicio de este semestre. El planteamiento del problema, la justificación del proyecto, una leve introducción, la metodología que seguimos para fabricar estas fibras con diferente morfología. Resultado de discusión, algunas conclusiones parciales y trabajo a futuro. Bueno, los objetivos del semestre pues fue la síntesis controlada de nanofibras con diferente morfología. Después de obtener esas fibras, pues otro de los objetivos fue caracterizar las propiedades estructurales mediante las técnicas como son Raman, XRD, UV-Vis, y finalmente otro de los objetivos de este semestre pues obtener las diferentes fases que obtenemos de nuestro dióxido de titanio. En el planteamiento del problema y justificación tenemos que al inicio de este proyecto hicimos una revisión bibliográfica, nos dimos cuenta que la mayor parte de los papers se concentraban en la preparación y caracterización, pero solo el 6% llegaban a la aplicación. En este proyecto estamos llegando hasta la aplicación de nuestras nanofibras que estamos trabajando. Por otra parte, de la industria textil, cabe mencionar que la industria textil está en esa zona, lo que es Puebla, Tlaxcala, Estado de México, se genera gran parte de toda la industria textil que hay en el país, los cobertores, prendas de vestir. Si bien es cierto que sí dan empleo a nuestra área, también es cierto que generan una cantidad de contaminantes, entre ellos colorantes. Se estima que entre un 10 y hasta un 30% del colorante es desechado a los sistemas de alcantarillado sin tratamiento alguno. Esos compuestos son generalmente recalcitrantes y su cinética de degradación es lenta por los procesos biológicos y químicos convencionales. Por otra parte, de acuerdo a la CONAGUA, el método que más se utiliza a nivel nacional es los activados. Este método es un método muy caro, son obras de ingeniería especializada, muy costosa. Tan solo el sistema de aireación para este método representa más de la mitad del consumo de energía eléctrica de todo el proceso. Estas lagunas de estabilización pues, se usan generalmente en poblaciones, pero en la ciudad está usando este método. Este método lo único que hace es separar el contaminante y no lo separa de la fase acuosa, pero el contaminante sigue ahí, por lo que, de acuerdo con McManaman, encontró que, o entre muchos autores, encontraron que la oxidación fotocatalítica degrada una gran cantidad de contaminantes orgánicos tóxicos, entre ellos los colorantes. De acuerdo a FERT, es posible usar luz solar como fuente de radiación, por lo que la hipótesis de nuestro proyecto es que la fotocatálisis basada en nanofibras de TiO2 puede representar una alternativa limpia, eficiente y con rendimientos adecuados. Aunado a esto, el control de la superficie y la estructura de nuestras nanofibras puede contribuir a una actividad fotocatalítica mucho mayor. Bueno, a manera de introducción, el material que estamos usando es dióxido de titanio, es un material semiconductor, absorbe radiación ultravioleta, es químicamente inerte, térmicamente estable. Gracias a estas propiedades lo encontramos en casi toda la industria, lo encontramos en cremas faciales, bloqueadores solares, en la cerámica se usa como pigmento blanco, y en años recientes pues ha sido motivo de atención de numerosas investigaciones por sus aplicaciones tecnológicas, entre ellas la fotocatálisis. Compuesto lo encontramos en tres diferentes formas: anatasa, rutilo y broquita. De acuerdo a la literatura, pues la anatasa es la que más actividad fotocatalítica tiene. Sin embargo, en este estudio vamos a hacer un análisis más detallado de las diferentes fases que tiene este compuesto. La metodología que seguimos para fabricar nuestras fibras pues fue por dos vías. En semestres anteriores se había presentado la síntesis de estas fibras. Sin embargo, en este semestre nos concentramos a cambiar la morfología. Lo hicimos de dos formas. Una fue incorporando nanopartículas de carbono y la otra por tratamientos térmicos. ¿Cómo hicimos esta fabricación? Bueno, aquí les presento los reactivos: titanio, PVP, ácido acético, etanol, nitrógeno y nanoláminas de carbono. El titanium 4 es el que nos va a dar a final de cuentas, nuestras fibras, es el dióxido de titanio. El PVP solo lo usamos para carrier. El ácido acético es para evitar que se hidrolice nuestra titanio. El etanol es un solvente, el nitrógeno es nuestro gas que usamos dentro de esta cámara de guantes, y de estas nanopartículas pues fueron para incorporarlas y poder controlar la morfología. Esta preparación se hizo, como lo decía anteriormente, en una caja de guantes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por una parte se mezcló el tetrabutóxido con el ácido acético y por otro lado el etanol conteniendo el 3% de PVP. Después de 2 horas de agitación se mezclan y obtenemos nuestra solución precursora final que se va a aplicar en el sistema de electrolizado. El sistema de electrolizado lo montamos en los laboratorios IVA y PN. Estos son los componentes principales. Ya lo había mostrado en seminarios anteriores, sin embargo, pues rápidamente, ¿de qué consta? Consta de una fuente de alto voltaje, nuestra bomba infusora,
nuestra solución precursora que inyectamos en esta jeringa y funciona más o menos de la siguiente manera. Una vez que arrancamos nuestra fuente de alto voltaje, se carga esta jeringa y viajan las fibras del polo positivo al negativo, formándose las fibras y depositándose en este colector. ¿Qué condiciones utilizamos? Pues fueron estas: un flujo volumétrico de 1 mililitro por hora, un tiempo de colección de 20 minutos, un voltaje de 15 kilovolts y una distancia de trabajo de 15 centímetros. ¿A qué se refiere esta distancia de trabajo? Es la distancia que hay entre la punta de la aguja al colector. Los parámetros más importantes de fabricación de fibras pues son las de la solución precursora, como la concentración, la viscosidad, la densidad, el peso molecular, los solventes que utilizamos. Por otra parte, los otros parámetros a controlar son los del equipo, como decía, la velocidad de alimentación, la distancia de trabajo, el voltaje, el efecto del colector y en menor medida el diámetro de la aguja. En los primeros semestres les había presentado en trabajos previos que hicimos un barrido de pesos moleculares. Variamos la densidad de nuestro PVP, movimos voltajes, variamos distancias, variamos velocidad de alimentación. Después de obtener las fibras, para poder controlar la estructura cristalina se les da un tratamiento térmico. Lo hicimos en un rango de 100 a 1000 grados centígrados, con incrementos de 100 grados en este dispositivo durante 2 horas con presencia de aire. También se tuvo que hacer una adaptación para este proceso con el fin de poder controlar la estructura cristalina de las fibras. Bueno, a continuación les muestro los resultados experimentales. Ensayos. Aquí les muestro diferentes distancias de trabajo: 5, 10, 15, 20, 25 y 30 centímetros. Si se dan cuenta, a 5 centímetros no tenemos la formación de fibras. Sí había la formación, sin embargo, cuando llegaban al colector y todavía tenían solvente, se volvían a fundir. Hicimos el barrido y nos dimos cuenta que en 15 centímetros era una distancia adecuada para poder obtener fibras. También hicimos un barrido de voltajes. Nos dimos cuenta que variaba en nuestros diámetros de nuestras fibras. Los diámetros que obteníamos al principio eran diámetros de 0.7 micrómetros, 1.3. En el tercer semestre les presenté esta síntesis de nanofibras, incorporamos el precursor y obteníamos fibras, pero con defectos. Esos defectos son llamados rosarios. Después de hacer el barrido y encontrar las condiciones óptimas, pues logramos controlar y obtener fibras ya estables, con una forma definida. Esta micrografía muestra fibras obtenidas a 15 centímetros de distancia de trabajo. Después del tratamiento térmico, igual las fibras siguen siendo de forma lisa, homogénea, continua. Hasta aquí ya logramos controlar la forma. Sin embargo, nos faltaba controlar la morfología. Queríamos mayor área superficial para tener mayor actividad fotocatalítica en nuestras fibras. Entonces lo que hicimos fue hacer tratamientos térmicos a mayor temperatura, como mencioné anteriormente. Y si se dan cuenta, en estas micrografías, a partir de 800 empieza a generar una morfología de tipo, le llamamos de tipo eslabón. La verdad no encontré otra palabra para poder definir este tipo de morfología. A 1000 grados ya se ve más definida la morfología. Tenemos fibras ya con tipo eslabón. Logramos cambiar la morfología, sin embargo a lo mejor estamos afectando otra propiedad que nos servía para la fotocatálisis, como la flexibilidad. Por eso optamos por la otra vía, incorporar nanopartículas. Incorporando nanopartículas obtenemos este ligero cambio en la morfología superficial. Esta es la misma temperatura a 400 grados. Igual obtenemos ya fibras con diferente morfología. A lo mejor la morfología todavía es muy poca porque nuestra contracción está haciendo baja la incorporación de nanopartículas. Tenemos ya incrementamos la cantidad de nanopartículas. Espero que me dé un efecto de mayor cambio. Bueno, hasta aquí físicamente ya vimos que tenemos la presencia de fibras, pero ¿cómo saber que son de dióxido de titanio? El primer análisis que hicimos nos lo da este equipo, el EDS. Vemos picos característicos de oxígeno y titanio. Esta muestra corresponde a 500 grados. En la siguiente diapositiva les muestro todos el rango, todas las temperaturas desde 0 hasta 1000. Podemos observar que el oxígeno color negro, el titanio en color rojo, pues se va modificando a medida que va aumentando la temperatura. El oxígeno va disminuyendo, el titanio se va incrementando. La estequiometría, que se acerca más a un TO2 ideal, lo tenemos entre 400 y 500 grados centígrados. En la otra gráfica podemos observar la relación que existe entre el diámetro de la fibra
a medida que va aumentando la temperatura, empezamos con un diámetro mucho mayor, va disminuyendo a medida que aumentamos la temperatura debido a que se van perdiendo solventes, se va perdiendo el PVP, y a final de cuentas, después de los 400, realmente ya no hay un cambio en el diámetro, lo único que hay un cambio es en la estructura cristalina de nuestras fibras. También hicimos XRD, difracción de rayos X. Solo les muestro dos muestras características, una de a 400 y 800, que de acuerdo a las cartas cristalográficas, pues corresponden a la fase Natasa y a la fase Rutilo. Hicimos también Raman de toda la serie, desde 200 hasta 1000. Estas son las vibraciones que obtuvimos de acuerdo con los autores, y corresponde a vibraciones propias de la fase Anatasa y la fase Rutilo. La aportación aquí sería que hicimos un estudio detallado, mucho más cercano de cómo va evolucionando la fase, desde fase amorfa hasta Rutilo. Calculamos también el band gap de toda la serie de muestras sintetizadas mediante una técnica que es de gráficas Tau. Aquí obtenemos nuestro band gap, vimos que se movió, estamos en ese análisis. Finalmente otro de los estudios, aquí vemos el cambio de fases. Empezamos con Natasa, después de 556 hay una coexistencia Natasa-Rutilo, después de 800 ya solo tenemos la fase Rutilo. También hicimos análisis de fotoluminiscencia, en la cual vemos que efectivamente se está corriendo hacia menores energías, es el infrarrojo, me parece ahí la energía. Este análisis todavía lo estamos realizando, estamos viendo por qué razón se está moviendo nuestra energía. En principio, pues probablemente se deba, tenemos que hacer el análisis de acuerdo al que usamos PVP, entonces probablemente tengamos ahí un poco de carbón que se quedó en la estructura. Y pues finalmente las conclusiones parciales, pues en este semestre se logró sintetizar nanofibras con diferente morfología. Por tratamientos térmicos logramos controlar la estructura de estas fibras desde amorfo hasta rutilo, usando medidas de UV-Vis. Pues se calculó el ancho de banda prohibida, y finalmente estamos en esta parte de análisis de la fotoluminiscencia. Algunos de los productos derivados de este trabajo, trabajo por realizar, ya habíamos evaluado TIO2 en fase Anatasa, nos había dado buenos resultados. Ahora queremos evaluar las otras fases que obtuvimos y queremos evaluar el efecto de la morfología en la decoloración de estos colorantes. El programa que nos trazamos al inicio de este proyecto, pues todavía seguimos en tiempo y forma. Estamos preparando los papers, todavía están en la fase final, esperemos enviarlos en el próximo mes. Ya se realizó el examen predoctoral, entonces creemos que todavía podemos titularnos en tiempo y forma. Un poco de la bibliografía que utilizamos, y pues gracias a todos por su atención.